Gracias, Padre Nadal, por sus cariñosas palabras y por esta presentación. Yo les voy a hablar en español, en castellano, pero al estilo canario, que es el que yo sé con el seseo propio de los canarios. Yo agradezco de verdad, de corazón, que me hayan invitado a dar esta conferencia, porque es un tema que siempre me ha entusiasmado. Este tema de la presencia de los primeros misioneros en Canarias, en particular en Gran Canaria. Y yo lo he estudiado a fondo, incluso he publicado este libro, La Iglesia en las Islas Canarias, sobre la evangelización de Canarias, y allí recojo la mayoría de los datos que voy a exponer en esta conferencia. Estoy muy agradecido al Obispado de Mallorca y a la Fundación de Amigos del Patrimonio que me pidieron que viniera a estas islas, muy queridas y conocidas por mí, porque yo creo que es la quinta o la sexta vez que vengo. He recorrido, conozco muy bien Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Y he venido muchas veces por turismo o para descansar en alguna isla. He sido siempre muy viajero. Y también porque el don Pedro Llabrés era muy amigo mío. Era muy amigo mío y también le invitamos a ir a Gran Canaria a dar una conferencia. Y yo me encontraba con él aquí, nos veíamos y pasábamos unos buenos días aquí descansando. Bien, pues como habrán visto, el título de mi conferencia es Los misioneros mallorquines en Canarias, método evangelizador luliano. El periodo que voy a estudiar pues, abarca desde 1344 a 1519. Corresponde a este periodo propiamente misionero. Abarca desde la llegada de los primeros misioneros hasta la plantación definitiva de la Iglesia en todas las islas, una vez convertidos y bautizados todos los canarios. Por tanto, el concepto de evangelización no lo usamos en sentido teológico, sino histórico. El primer intento evangelizador se data de 1344. 1344. El 15 de noviembre de ese año, el Papa Clemente VI proclamó a don Luis de la Cerda príncipe de la fortuna, que como se llamaban las islas, las afortunadas, la fortuna, príncipe de la fortuna, por la bula Tue Defusiones Sinceritas. Esta bula otorgaba al príncipe plena jurisdicción en las Islas Afortunadas y derecho de patronato. Le imponía la obligación de predicar el Evangelio entre los infieles y le autorizaba a fundar iglesias y monasterios. Para el futuro proveía el nombramiento de obispos, sacerdotes y religiosos. Pero este proyecto fracasó por el poco apoyo recibido de los reyes cristianos, a pesar de las cartas de recomendación del pontífice y también, sobre todo, por el fallecimiento de don Luis de la Cerda en junio de 1348. Con todos los más antiguos historiadores canarios, Torriani y Abreu Galindo, recogieron noticias orales de antiguos canarios que lo oyeron contar y cantar, así lo dice, contar y cantar a las personas mayores que recitaban esos versos cantados, a los mayores que hablan del arribo
de 2 navíos con expedicionarios mallorquines en la playa de Melenara, que es una playa que está a unos 10 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, y en el municipio de Telde, que ya veremos que después será el obispado misionero, la sede de ese obispado. Pues en esa playa llegaron estos mallorquines en esa fecha. Pero fueron capturados por los aborígenes. Allí en Gran Canaria había 2 reinos. En el norte los guanartemes. Guanartemes viene a significar en aborigen un rey, el que gobierna, el rey. Pero el reino del sur era no de los guanartemes, sino de los faicanes. Faicán era, en aborigen, quiere decir sacerdote. Por lo tanto, era un reino sacerdotal, y en el sentido que levítico de la Biblia, que lo que hacía un culto, los cultos al dios a chamán, que es uno de los nombres que aparece, porque los canarios eran monoteístas, no fueron nunca politeístas, sino los aborígenes fueron monoteístas, creían un solo Dios, un ser supremo que gobernaba la naturaleza. Pero estos mallorquines cautivos hallaron en los canarios, eso dice Abreu Galindo, humanidad y buena voluntad, y se entendieron con ellos tan prudentemente que vivieron junto con ellos como si fuesen naturales, y más que unos amigos de fuera. Se integraron, tuvieron de ellos, de los aborígenes, tierras y ganado y mujeres, con las que se casaron y tuvieron hijos. Habían preso 2 frailes que fueron con estos expedicionarios, que fue más bien una expedición exploradora a ver qué había en esa isla de Canarias, que era la más conocida, y que dio nombre al archipiélago. Y había también 2 frailes juntamente con los mallorquines, a los cuales siempre reverenciaron los canarios. Este es el documento más antiguo que habla del siglo XVI, que habla de la presencia de los mallorquines. Estos 2 anónimos misioneros, que eran agustinos, según Marini Cuba, otro historiador canario de los primeros, deben ser nominados en nuestra historia, la historia de la Iglesia canaria, como los primeros que anunciaron a Jesucristo en el archipiélago. La bula del Papa Clemente VI, Dum Diligenter, expedida en Avillón el 15 de mayo de 1351, aprobaba el primer proyecto exclusivamente evangelizador de las Islas Afortunadas, mediante la concesión de especiales gracias espirituales a los promotores de la empresa. Estos promotores eran los mercaderes mallorquines, tomen nota de sus nombres, Juan Doria y Jaime Segarra. Estos fueron los que prepararon la empresa de evangelizar las Islas Canarias, empezando por Gran Canaria. Juan Doria y Jaime Segarra. Acompañados fueron estos de 30 fieles y devotos de Dios. Así dice la bula del Papa. La bula determina los objetivos y medios de la campaña, instruía a los paganos con la doctrina y el ejemplo.
y por la celosa habilidad de dichas personas puedan ser instruidas aquella gente en la misma fe y ser agregados a la unidad de la Santa Madre Iglesia. Como ven, al principio no se habla nunca de conquista. Los misioneros van solo a evangelizar con la palabra y el ejemplo. Y así fue. Y esto es el espíritu luliano de San Raimundo Lulio. No ir nunca con la violencia, sino ir con el amor, a la manera de amor, como dice San Raimundo Lulio. El rey de Aragón, Pedro IV, apoyó inmediatamente a los navegantes, consiguiendo su licencia el 1 de junio. La expedición partiría a la isla de Canarias, que se llamó Gran Canaria, y a las otras próximas, que todas se llaman Afortunadas. Entre los expedicionarios, además de los clérigos, frailes y laicos mallorquines, estos laicos también es una cosa muy interesante porque los laicos misioneros se ha promovido después del Concilio Vaticano II, pero ya entonces los mallorquines ya fueron los misioneros sacerdotes religiosos acompañados de laicos misioneros. Se adelantaron muchos siglos a la realidad actual, que donde hay muchos laicos y matrimonios de misioneros por todo el mundo. Y entre los expedicionarios había también 12 indígenas canarios que viajaban como intérpretes e intermediarios. Estos habían sido cautivados en algunas de las incursiones de la década anterior, quizás en la incursión de 1432. El Papa estaba también informado de la participación de estos indígenas, pues afirma en la bula que para facilitar la acción apostólica acompañarán a los misioneros a algunas personas de dichas islas ya regeneradas por el bautismo y redimidas de la cautividad, instruidas en la misma fe y en la lengua catalana. Tan solo 6 meses más tarde, el 7 de noviembre, el Papa creó el Obispado de la Fortuna con la bula Celesti Res Regum, designando como primer obispo al carmelita Fray Bernardo Font, mallorquín. Estos hechos significan que el pontífice había estimado el proyecto de Doria y Segarra como muy esperanzador y de suma importancia. Al nuevo obispo le encarga elegir un lugar donde se fundase la sede catedralicia y la ciudad episcopal, en una de las dichas islas, en el lugar que estimes más conveniente, por autoridad apostólica que te concedemos para este caso, fundes la iglesia y en ella erija la catedral, y a este lugar le darás título de ciudad, de la que tomarás tú y tus sucesores perpetuamente la correspondiente denominación. Estoy leyendo la bula al pie de la letra. Por lo tanto, este es el primer obispado que se crea en Canarias en 1351. Este obispado será el primero creado en las islas, aunque tendrá una existencia corta. Primeramente se llamó de la Fortuna y luego de Telde, porque allí se puso la sede episcopal. Telde es una ciudad hoy, la segunda más importante de Gran Canaria, que tiene 100.000 habitantes. Después de la capital es la más importante. Está, como dije, a unos 15 kilómetros de Las Palmas, en el sur. Será un obispado misionero por su objetivo de procurar la conversión de los habitantes de las islas desconocedores de Jesucristo. Incomprensiblemente, la existencia de este primer obispado de las Islas Canarias era desconocido por los historiadores. Ni siquiera Vieri Clavijo, nuestro gran historiador ilustrado del siglo XVIII, hace mención a este obispado. Sí menciona que lo encontró en un monasterio de Austria, en Merck. Encontró que hubo un obispo de Canarias llamado Obispo de la Fortuna, pero no lo supo encajar en el episcopologio que él hizo.
sino lo puso como primer obispo sin saber que ese obispo era obispo de otro obispado anterior, que es el de Telde. Y a mediados del siglo XX, don Antonio Romeo de Armas, canario de Tenerife, que fue presidente de la Real Academia Española de Historia, un gran historiador, descubrió las bulas de los nombramientos de los 4 obispos que hubo en Telde y publicó el libro El Obispado de Telde, misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico. Claro, él lo descubrió en Conradus Euwel. Este Conradus Euwel es un franciscano que tuvo la idea prodigiosa, un trabajo de abeja de hormiga, de reunir todos los obispados que se había creado en la Edad Media en la Iglesia Universal, que es lo que se llama en español la jerarquía católica del medioevo, y luego se añadió y posterior a la Edad Media, porque se siguieron trabajando. Son 60 o 70 tomos donde están todos los obispados, y en ese listado de Euwel está el obispado de Telde, y ningún canario se había dado cuenta hasta que lo encontró don Antonio Romeo de Armas. Bien, pues vamos a decir que el obispado de la Fortuna o de Telde tuvo una existencia de escasamente medio siglo y sus obispos fueron 4. La suerte del obispado estuvo condicionada a la de los misioneros, de tal modo que al fracasar estos en su intento de evangelizar a los aborígenes y de crear iglesia, institución, desapareció aquel, el obispado, a la muerte del último, el 4.º obispo, porque era un obispado eminentemente misionero. El primer obispo fue Fray Bernardo Font, carmelita, que fue obispo en 1351-1354. Fray Bernardo era mallorquín y carmelita, instruido en Sagrada Escritura. Había sido prior y provincial de su orden. Residió en Aviñón, quizás porque era consejero de la curia papal. En diversos documentos se le menciona como obispo de las Islas de la Fortuna. Todavía no se había elegido Telde como sede. Todos los datos indican que no fue a Canarias. En 1354 fue designado obispo de Santa Justa de Cerdeña, muriendo al año siguiente. La diócesis de la Fortuna estuvo vacante hasta 1361. En ese año fue nombrado obispo, el segundo obispo, Fray Bartolomé, que no se sabe su apellido. Su episcopado no llegó a 2 años. Era un dominico. Y al morir en 1362, la sede quedó vacante hasta 1369. Pero no sabemos, no obstante, que este Fray Bartolomé era mallorquín también. Este año de la muerte de Fray Bartolomé fue trascendental para el proyecto de evangelización de Canarias y para el obispado de la Fortuna. El Papa Urbano V bendijo una nueva expedición estrictamente misionera, y ordenó a los obispos de Barcelona y Tortosa que enviaran a las Canarias 10 clérigos seculares y 20 regulares de buena conducta que pudiesen predicarle en su lengua o por medio de intérpretes que llevarán consigo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y el sagrado Evangelio. Eso dice la bula. En la bula de nombramiento del nuevo obispo se señala ya el lugar de Telde como sede y ciudad del obispado. Por lo tanto, el obispo anterior, Fray Bernardo Font, Fray Bartolomé, ya había elegido Telde como lugar de sede. Y además se crea ciudad.
ciudad al estilo occidental, lo que indica que los misioneros se habían establecido en el reino de los Faicanes, en Telde. El tercer obispo fue Fray Bononato Tarí, que fue obispo de Telde de 1369 a 1390. Era natural de Menorca. Fray Bononato era franciscano. Residió principalmente en Mallorca y de esta isla balear siguió el desarrollo de las misiones en su diócesis. Probablemente, yo creo que sí, visitase en algunos de los viajes misioneros que se realizaron durante los 20 años de su episcopado. Fue el obispo que más tiempo estuvo. Probablemente fue en alguno de esos viajes a visitar su diócesis. Falleció en 1390. Y el último fue Fray Jaime Orsina, cuarto obispo, que fue obispo, nombrado obispo de Telde en 1392. Este era natural de Mallorca y pertenecía a la orden de predicadores. Realizó estudios de filosofía, lógica y teología, pero destacó principalmente por su actividad apostólica y caritativa en el norte de África. Así, en 1378 se desplazó a Tremesén para rescatar a los cristianos cautivos. En 1386 volvió a África, en esta ocasión a la ciudad imperial de Fez. Quizá por este conocimiento suyo del norte africano, el Papa le designó obispo de Telde en 1392. Yo creo que este obispo también estuvo, claro, si conocía África, iría a su obispado, porque la isla de Lanzarote está a menos de 100 kilómetros de Marruecos, lo que es Marruecos hoy con el Sáhara. Por lo tanto, probablemente se desplazase en alguna de esas expediciones él al norte de África a su obispado. Aunque residió principalmente en Mallorca y Zaragoza. Hasta 1411 se tiene noticia de Orsina, pero actuando como auxiliar de Zaragoza. Ya se había creado un nuevo obispado, el de Rubicón, por el Papa Eugenio IV, en Lanzarote, porque habían llegado los normandos, que fueron los primeros conquistadores, y habían conquistado Lanzarote y Fuerteventura, que eran las islas Mayanas más fácilmente posible de conquistar. Por lo tanto, Orsina ya no tenía jurisdicción en Telde, el obispado de Telde había desaparecido a crearse el nuevo obispado en el Rubicón, en Lanzarote. Los normandos fueron acompañados de dos misioneros franceses, Le Verrier, que fue deán de la primera catedral de Canarias, que tuvo su primera sede en Rubicón y luego se trasladó a Gran Canaria. Le Verrier y Pierre Boutier. Estos misioneros escribieron un pequeño catecismo que se conserva en el libro, en la crónica Le Canarien, que trata de la conquista de las Canarias por los normandos. Es muy interesante esa crónica que se conserva no en España, sino se conserva en el museo de Londres, ¿cómo se llama este museo? El grandioso museo de Londres, el British Museum de Londres. Pues ahí está este documento que lo robó algún inglés de la parroquia de Lanzarote donde estaba. Suponemos, ¿no? O de algún otro que vio que con ese documento podía hacer dinero.
Eh, en 1393 pasó algo terrible que fue lo que acabó con, la- con el obispado de Telde y la evangelización por parte de los mallorquines y también de los catalanes. En 1386 arribaron a Gran Canaria 13 misioneros catalanes llamados eremitas. Siguieron evangelizando en las costas de las islas, principalmente en la de Telde. Su labor de presencia pacífica y de cercanía con los naturales se vio violentamente truncada a raíz de una expedición esclavista vasco-andaluza de 1393, que cautivaron porque los canarios se acercaban mucho a las costas a pescar. Tenían cabras y tenían sus pequeñas tierras, pero no era suficiente, el alimento principal era la pesca. Y entonces y esas racias de, que se acercaban a las costas, pues cautivaban a esos canarios que estaban dispersados por las playas. Los aborígenes canarios sospecharon de cierta connivencia de los misioneros con los asaltantes europeos, pues eran de la misma raza y religión. Entonces mataron a todos los mallorquines y a los frailes, a esos frailes eremitas, por el respeto que le tenían, los echaron en la cima que está en el término de Ginamar, media legua del mar, camino de Telde, donde está cerca una ermita de Nuestra Señora de la Concesión. Eso lo dice Abreu Galindo. Esa cima todavía existe. Es un cono volcánico que desde 100 metros llega hasta el mar. Y a esos misioneros los tiraron por esa cima. Y de triste recuerdo también, porque después ya cuando comenzó la guerra civil, por parte de algún grupo de falangistas de entonces, tiraron también a algunos del Partido Comunista y tal, los tiraron por la cima. No obstante, el obispo Pildain impidió que se siguiera haciendo esa persecución, que ni siquiera hacían juicios, sino los tiraban por la cima. Y él se ponía en la carretera que iba a esa cima, que era un camino de tierra, que era la carretera que hoy día se llama carretera de San José, y paraba las camionetas que llevaban a los presos para tirarlos por la cima y obligaba a que dejasen libre a aquella gente. Y ordenó a los curas de todas las parroquias que no diesen nombre de ninguno de los canarios que estuviesen acusados de haber sido republicanos o comunistas o anarquistas, ¿no? Fue el obispo Pilar y ahí hizo una labor importante. Fue un obispo que era vasco, que defendió a los represaliados y los visitaba también a los que estaban en los campos de concentración y en las cárceles. Bueno, pero esto es para que vean que esa cima, allí murieron aquellos ermitaños y misioneros, y después también en el siglo XX ocurrió lo otro. Abreu Galindo añade otras razones para justificar el asesinato de los mallorquines, que ponemos en duda. Pasados algunos años vino a esta isla de Canarias falta de mantenimiento y a enfermar y a morir, a cuya causa, juntándose los del gobierno, acordaron con mucho secreto matar a los mallorquines para suplir parte de su necesidad y también porque con la conversación habían tomado algunas licencias demasiado odiosas y aborrecibles a los canarios. Luego diré que no parece esta razón
que por lo menos no está bien documentada. Torriana, la versión de Torriana es más explícita, ahondando en el enfrentamiento de culturas, pero con el tiempo aumentando la generación de los mallorquines, de modo que les parecía poder enfrentarse con los isleños, empezaron a predicar el Evangelio y a querer cambiar las cosas de esto. Y ellos, como todavía no había llegado el tiempo establecido por Dios para su conversión, en ciertas horas del día, así como los silicianos habían hecho con los franceses, tomaron las armas y mataron a todos los mallorquines y a los que habían nacido de ellos. Los frailes franciscanos fueron precipitados desde la altura de un monte, por lo cual, a la cima, por lo cual todos juntos gozan hoy, triunfadores en el cielo, la palma del martirio. Pero Romeo de Armas y los autores actuales, y yo también lo defiendo en este libro, después de analizar las diferentes versiones sobre los hechos, concluye afirmando que el verdadero móvil es mucho más sencillo, al par que vergonzoso. La racia pirática de los navegantes europeos a la captura de esclavos y botín despertaron en los aborígenes odio implacable a los misioneros, sus compatriotas, que les predicaba anegadamente la paz y la fraternidad entre los hombres sin distinción de raza y cultura, mientras aquellos les hacían feroz y cruenta guerra de exterminio. Esa fue la verdadera razón, la raza pediátrica por las que se mataron a los misioneros mallorquines y catalanes. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál fue el legado de los misioneros mallorquines? Terminamos el capítulo anterior narrando el martirio de los 13 misioneros en la cima de Inama y de los otros mallorquines, trágico fin del proyecto e intento evangelizador que se había iniciado 50 años antes. Y la pregunta es inevitable, ¿no dio fruto alguno el sacrificio evangelizador de tantos misioneros y la sangre derramada? Pensamos que el comportamiento amable y generoso de los misioneros con los naturales caló en ellos, ganándose el respeto de los mismos, en expresión de Abreu Galindo. Tampoco es improbable que se bautizaran algunos de ellos, teniendo en cuenta que los mallorquines fundaron varias ermitas en las costas, donde se predicaba el Evangelio y había culto cristiano. Aquí hablo yo de las 4 ermitas que se fundaron, una en Las Palmas, en los arenales allí, porque en aquellos tiempos eran arenales, dedicada a Santa Catalina, donde había una imagen de la Madre de Dios. Esa fue construida por los mallorquines. Otra en el sur, en el pueblo de Arguineguín, que es la única que queda, que está en una cueva, está dedicada a Santa Águeda. Arguineguín le sonará por el fútbol, porque en ese pueblo nacieron los futbolistas Valerón, internacional, y Silva, el que está en el Manchester City. Esos dos internacionales futbolistas son de Arguineguín. Es un pueblo que todos los niños y jóvenes siempre están jugando al fútbol en la playa. Pues allí está la ermita de Santa Águeda que fundaron los mallorquines, que es la única que se conserva. La otra en el otro extremo de la isla, la de San Nicolás de Bari, que luego los agustinos cambiaron el nombre y se la dedicaron a San Nicolás de Tolentino. Pero al principio fue San Nicolás de Bari, porque San Nicolás de Tolentino ni había nacido ni había sido canonizado. Pero fue la devoción de Mallorca, parece que es San Nicolás de Bari, yo he entendido. Y la otra estaba en La Jete, que es Agaete, el pueblo de Pepe Damaso, esa otra ermita de la que también se habla. La otra ermita dice junto a la Gaete,
cuyas vocaciones, de San Juan Evangelista, de Nuestra Señora, de Santa María Magdalena, etcétera, y de San Nicolás, son devociones, dice, de los mallorquines y aragoneses. Eso lo dice Abreu Galindo. No sabemos si los canarios llegaron a interesarse por el culto de los cristianos en aquellas ermitas. Lo que sí parece probable es que la presencia misionera fue un abono beneficioso que facilitó la cristianización de la isla a finales del siglo XV, una vez colonizada. Antonio Oliver valora de este modo la acción misionera de los mallorquines en Canarias. Serán pues los mallorquines quienes alcancen a organizar una verdadera y eficaz expedición y acción misionera guiados por el ideal humano y cristiano de evangelización expuesto y practicado por su paisano Ramón Llull. De forma que la evangelización de Canarias es un verdadero ejemplo de la aplicación de las teorías del maestro sobre la cruzada intelectual. Así aquella predicación no se hizo ni con guerra ni con violencia. Los mallorquines predicaron a Cristo con el ejemplo de su vida, con la práctica de la caridad, con el esfuerzo asistencial y con la enseñanza escrita y oral. Cabe también una segunda pregunta: ¿qué alcance real y efectivo tuvieron las bulas papales que erigían catedral y cabildo, curia diocesana y ciudad en Telde? Los textos parecen responder al formulismo propio de unos documentos de la Cancillería, más que una realidad constituida y desarrollada. No se conoce hasta el momento un solo documento crónica que hable de un obispado establecido, de una catedral en Telde, de estamentos eclesiásticos, de una ciudad europea fundada en Telde en el siglo XIV. Aunque últimamente ha aparecido una cueva que parece que hubo culto cristiano en ella y se está estudiando. Por el contrario, la más antigua crónica de la conquista de las Canarias, Le Canarien, indica que en 1403 el reino de los faicanes seguía arraigado y vigoroso, sin el menor atisbo de la existencia de alguna organización eclesiástica y civil. El único dato que pudo recoger Normando Gadifer de la Salle fue precisamente la predicación y el martirio de los misioneros. Gadifer de la Salle, no lo decimos la Salle, de la familia de la Salle, fue con Juan de Betancourt el que acompañó a Juan de Betancourt en la expedición de la conquista de las Canarias, que luego se la cedieron a los reyes católicos, esa conquista. Los reyes católicos pues, dividieron las islas en 3 realengas, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, o sea, dependientes directamente de los reyes, y las 4 de señorío, que se daba de patronato a señores andaluces, como la familia Peraza, y luego la familia Guzmán, etcétera, que son Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y La Gomera. Y Gadifer de la Salle cuenta en Le Canarien, en esa crónica normanda, que recogió noticias de la muerte de los misioneros en la cima de Ginana. Dice también Torrianes que también adoctrinaron a los canarios en todas sus cosas, tanto de gobierno como en ritos y ceremonias que ellos hacían a Dios. Ello no obstante no se sabe que algún canario se haya bautizado. Se cree al contrario que fue establecido por los canarios que cada uno viviese en su ley y que no consistiera que propagasen el Evangelio. Podemos concluir que hubo misioneros, elección de un obispado, obispo nombrado y sede de ciudad designada,
lo que no es poco, pero no hubo iglesia estable o diócesis constituida, y por tanto no se fundó efectivamente Ciudad Europea en Telde. Lo afirma el eminente historiador de la Iglesia, Demetrio Mansilla, que fue obispo de Ciudad Rodrigo. Al finalizar el siglo XIV, hemos de reconocer que el obispado de Canarias, más que una realidad de la fortuna, el primer obispado, más que una realidad estable, ha sido una aspiración y un deseo constante por implantar la Iglesia en Canarias. Pero el nombre de Telde ocupa un lugar preeminente en la historia de la Iglesia de Canarias, porque sus costas y campos se inició la evangelización de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XIV, y porque dio nombre al primer obispado creado en ellas. Y para concluir voy a hablar un poco de los libros lulianos de Fray Juan de Santorcaz, que están en la exposición, que han sido digitalizados. Son los libros más antiguos de Canarias y se conserva en el archivo diocesano de Las Palmas. Los franciscanos, una vez que los normandos conquistaron Lanzarote y Fuerteventura, los franciscanos se establecieron en Fuerteventura, en Betancuria. Betancuria viene de Betancourt, el jefe que estaba al frente de la expedición de los normandos se llamaba Juan de Betancourt, y él quiso bautizar ese lugar, esa villa que él fundó con su nombre, Betancuria. Y allí se fundó también un obispado que fue efímero en el siglo de Occidente, y también se establecieron los franciscanos. Fue el primer convento que el próximo año se cumplirán 600 años de su fundación. Y en el año 1441 los franciscanos enviaron a Fuerteventura para evangelizar las islas a San Diego de Alcalá y a Fray Juan de Santorcaz. San Diego de Alcalá murió en Alcalá, por eso se le llama San Diego de Alcalá, pero nació en San Nicolás del Puerto, un pueblo de Sevilla. Yo he vivido en Sevilla muchos años y en San Nicolás del Puerto siempre dicen, no, es San Diego de San Nicolás del Puerto, no San Diego de Alcalá, porque nació aquí. Y yo lo he visto, por ejemplo, en Chile, en Santiago de Chile, el museo que tienen los franciscanos, cuando habla de San Diego de Alcalá, dice San Diego de San Nicolás del Puerto, el lugar de su nacimiento. Mientras que Santorcaz es un pueblo de Madrid, que está cerca de Alcalá, y este fraile, Fray Juan de Santorcaz, era natural de ese pueblo, por eso se llamó él así. Este Fray Juan de Santorcaz procedía, y San Diego de Alcalá, del monasterio de Marchena, de Santa Eulalia de Marchena. Y en Marchena tenían los franciscanos el centro educativo, formativo de los misioneros, que luego sirvió también para América. Y de allí se formaban los misioneros. Y esos fueron los misioneros que fueron allí a Fuerteventura. Pero ya digo que en el año 41 llegaron San Diego de Alcalá y Santorcaz. Santorcaz fue enviado como maestro para formar a los frailes. Era teólogo, por lo tanto él tenía que llevar unos libros de teología para enseñar a los frailes, a instruirlos. Y el problema es que estos 3 libros que se conservan los llevó él. Unos dicen que los escribió en Fuerteventura mismo, y otros dicen que los trajo de Marchena. Yo creo que fue así,
Si a él le nombran maestro de los frailes, él llevaría su pequeño baúl con 10 o 12 libros. Era lo normal para poder instruir. Yo creo que él, esos libros lulianos, porque es filosofía y teología luliana, los copió, los hizo o los resumió la doctrina luliana en esos libros. ¿Por qué se conservaron esos libros? Porque Fray Juan de Santorcaz, San Diego de Alcalá, regresó a la península y fue destinado a Alcalá, donde murió, ¿no? Pero Fray Juan de Santorcaz vivió hasta su muerte en Fuerteventura y lo tomaron como santo. Y cuando lo enterraron en la iglesia del convento de los franciscanos, que se llama San Buenaventura, que hoy se conserva menos la techumbre, nada más que las paredes y los nichos. En un nicho estaba enterrado Fray Juan de Santorcaz. Y el obispo Bartolomé de Torres, que fue obispo de Canarias en los años 1560, 65, 68, fue teólogo de Alcalá de Henares y también de teólogo en Salamanca, primero en Salamanca, después en Alcalá y después en Sigüenza. Famoso porque él fue el que defendió los ejercicios espirituales en Salamanca para que lo aprobase el Papa, porque Melchor Cano, el dominico, que es teólogo de Salamanca, que también fue obispo de Canarias, pero no fue a la diócesis. Melchor Cano estaba en contra de los ejercicios porque decían que eran cosas más bien espiritualistas, pero no era una verdadera teología escolástica. Pero Fray Bartolomé de Torres fue el teólogo que lo defendió. Y el Papa aprobó los ejercicios espirituales de San Ignacio gracias a este obispo, que luego fue el obispo de Canarias. Pues bien, este obispo, que había escrito un tratado sobre De Trinitate y los comentarios de la parte primera de la Suma Teológica de Santo Tomás, y también escribió La provisión de beneficios eclesiásticos. Era un hombre muy sabio. Y entonces le dijeron en Betacuria, cuando estuvo de visita pastoral, que había unos libros donde estaban enterrados los restos de Fray Juan de Santorcaz. Él enseguida pues, le dijo que abriera la lápida y vio los libros. Y los empezó a estudiar. Pero desgraciadamente se lo llevó a Las Palmas, a la sede. Pero desgraciadamente murió al llegar al puerto de la Luz, después de ese viaje a Lanzarote de Fuerteventura, murió en el puerto de repente. Pero los libros se quedaron allí en Canarias y nadie se puso a estudiarlo, claro, no sabía. Hasta que en 1948, fíjense, pasaron años, del siglo XVI hasta el 48, un profesor y erudito llamado Enrique Manuel Pareja Fernández, que era discípulo de Elías Serra Rafó, un gran arqueólogo y estudioso de la Universidad de La Laguna, él pidió a Pareja que estudiase estos libros lulianos. Y tuvo tiempo para estudiar el primer tomo. Según afirma Pareja, el primero de los manuscritos comprende 9 obras de Raimundo Lulio, de ellas 5 inéditas. Este trabajo, que yo lo tengo aquí, está en las redes sociales de la Universidad de Las Palmas. Ustedes buscan libros lulianos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y verán el trabajo lo digo por
por los estudiosos de San Raimundo Lulio, el trabajo que hizo Pareja sobre el primer tomo, y que es interesante porque dice que algunos son inéditos. Se ve que él había estudiado los libros lulianos también. Los otros, el segundo y el tercero, tienen novedades, porque tiene algunas páginas que estaban en blanco y un fraile del siglo XVIII, en esa página en blanca, escribió la historia del convento de Betancuria. Pero ya se ve que es otra letra y que habla de otra cosa. Pero que no, pero el texto en general es el mismo texto, la misma letra, el mismo texto latino, y que el primer tomo y el tercero también. En el tercero también se añade algo curioso, que son las fiestas locales del Obispado de Mallorca. Es una cosa curiosa, que quiere decir que este fraile pues conocía este santoral y está en ese tercer tomo. Pero don José Lavandera, que es el director del Archivo Diocesano y director del Museo de Arte Sacro, arcediano de Fuerteventura, el canónigo de la Catedral y director del Patrimonio de la Diócesis de Canarias, ha estado buscando estudiosos y pidiendo en la universidad que animasen a algunos alumnos a hacer tesis sobre los 2 tomos que están por estudiar, y no se ha conseguido. Incluso escribió a Alemania, a ese centro que hay en Alemania del Mundo Lulio, que por lo visto van a venir aquí al Congreso, y no se interesaron por el tema. Por eso están ahí pendientes de estudio. Bien, pero lo cierto es que, al margen de estos pensamientos, estos manuscritos son testimonios de algo muy importante. La evangelización que llega a Gran Canaria en el siglo XIV parte de Mallorca, y en este reino se habían establecido escuelas misioneras inspiradas en el espíritu pacifista de Raimundo Lulio. Los manuscritos lulianos del convento franciscano de Betancuria en Fuerteventura, que quizás pueda ser testigo de esta singular acción evangelizadora que, extendiéndose por las costas de África, llegó también a Canarias. Muchas gracias.